Y van a conocer a continuación a Argentina, una gocha asturcelta marcada como el ejemplar 5000 que mañana se va a subastar. Al menos 20 interesados en pujar por ella y la recaudación irá íntegra a la residencia tinetense de Buenos Aires. La puja será mañana en Grao durante la fiesta de la primera flor. Argentina se ha convertido en la más deseada de Grao. Hasta una veintena de carniceros y hosteleros están dispuestos a pujar fuerte por ella. A menos de 24 horas de la subasta, su creadora nos cuenta los secretos de una gochina que es ya todo un símbolo de la recuperación de esta raza autóctona. La cuidamos con muchísimo cuidado, pues está con un monte enorme, comiendo una alimentación súper especial, siempre natural. Argentina pesa 150 kilos y su precio de salida será de 300 euros. Además de los pujadores oficiales, podrá participar en la subasta todo aquel dispuesto a rascarse el bolsillo por una buena causa. Es una puja abierta donde cualquier persona puede pujar y poner dinero para una causa que nos parece muy noble, que son los jubilados asturianos que están en Buenos Aires. O sea que animamos a todo el mundo a llevarse una de las mejores gochas asturceltas que hay ahora mismo y esperamos que a un precio aceptable para que podamos ayudar en algo a esta buena obra. Tal es el interés que ha suscitado la subasta de Argentina que los organizadores de la puja bromean con que llega a hacer sombra a la del mismísimo Campanu. De momento están llamando y vienen muy valientes. Todos dicen voy a pujar pero para llevármela, yo me la llevo. Y todos dicen lo mismo. Uno va a tener razón, los otros vamos a ver, que vengan valientes para adelante. A Argentina todos le tiran los tejos y ella es ya la más flor de todas las flores de Grao.